Vida humana y vida divina. Este es un libro hecho por Juntos por la Vida, o JUVID, Diplomado en Defensa de la Vida y la Familia, tomo 2. Ideas centrales y corrector de estilo José Manuel Menegasú. Corrección ortotipográfica Karen Alegría. Diagramación y diseño María Ordóñez Garza. Fotografías y elementos gráficos shutterstock.com. Tipografías varias. Ediciones, la primera en 2015, segunda 2016 y la presente que estamos leyendo 2018. O más bien, yo estoy leyendo y ustedes están escuchando, estimados escuchantes. Juntos por la Vida, JUVID, 2016, Parroquia El Señor de las Esquípulas. Ok, módulo 12, Vida humana, vida divina. El contenido de este libro va en introducción. Punto 1, mensaje cristiano sobre la vida. Punto 2, fin último de la vida humana, participar de la vida divina. Punto 3, don de la vida eterna. Punto 4, la instauración del reino de Dios, un reino de vida eterna. Punto 5, medios sobrenaturales para participar desde ya de la vida divina de Dios y triunfar sobre la cultura de la muerte. Punto 5.1, la Eucaristía. Punto 5.2, la vida de oración. Punto 6, María, modelo provida por excelencia. Así que comenzamos, señores, con la parte de la introducción. Hemos llegado al último módulo. Los conocimientos adquiridos a lo largo del curso nos cuestionan y sin duda han despertado en nosotros la urgencia de actuar y de salir a nuestro entorno y de dar a conocer lo que hemos aprendido. Vemos que ante tanto mal en el mundo no podemos quedarnos indiferentes. La verdad ahora nos compromete. Y así como comenzamos esta capacitación viendo que el combate por la defensa de la vida y la familia es ante todo un combate espiritual, asimismo concluimos con este punto. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra una ideología o contra un grupo de personas en específico, sino que es contra el demonio mismo que atenta contra la vida humana. Él busca no solo nuestra perdición terrena, sino también, y más grave aún, nuestra condena eterna. Y por esto, para quienes defendemos la vida, es vital comprender que el combate espiritual se gana o se pierde en la medida de nuestra unión con Dios, que es el autor de la vida terrena y de la vida eterna, y es el autor de todas las cosas. Y si defendemos la vida humana, en todas sus etapas, es porque reconocemos su valor y su dignidad, y que se fundamenta en un llamado superior, el trascender y participar de la vida divina de Dios. Tanta bondad de Dios en la creación no puede quedar limitada en el tiempo que dure nuestro paso por la tierra. Estamos llamados a una comunión eterna y esto se debe centrar no solo en nuestra vida, sino también en nuestro campo de acción por vida de hoy en adelante. San Juan Pablo II, en la encíclica del Evangelium Vitae, hace una excelente reflexión acerca del valor trascendente de la vida humana, y por ello hemos querido remitirnos a los numerales que hablan al respecto, y ante nuestra incapacidad de parafrasear y con miedo a estropear tan rico contenido, citamos a modo textual algunos de los párrafos más relevantes en este punto. El respeto a la vida es un fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los derechos de la libertad. San Juan Pablo II. Punto 1. Mensaje cristiano sobre la vida. Ante las innumerables y graves amenazas contra la vida en el mundo contemporáneo, podríamos sentirnos como abrumados por una sensación de impotencia insuperable, al pensar que el bien nunca podría o nunca podrá tener la fuerza suficiente para vencer el mal. Pero este es el momento en que como creyentes estamos llamados a profesar con humildad y valentía la propia fe en Jesucristo, que es la palabra de vida. Esto está en la primera de Juan, versículo 1:1. Y aparte, en realidad todo este curso pro vida no es solo una capacitación intensiva sobre la defensa de la vida y la familia, ni es solo un mandato destinado a sensibilizar nuestra conciencia para causar cambios significativos en la sociedad. El fin último de esta capacitación pro vida es adherirnos a la realidad concreta y personal que consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús, el cual se presenta al apóstol Tomás, y en él se le presenta a todo hombre con estas palabras: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6.
Es la misma identidad manifestada a Marta, la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo quiero hacer una pequeña aclaración aquí, señores, porque es cierto que en partes de la Biblia la gente piensa que eso fue lo que dijo Cristo, pero no. Jesucristo dijo, todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11, versículos 25 y 26. Jesús es el Hijo que desde la eternidad recibe la vida del Padre. Esto está en Juan 5, versículo 26, y que ha venido a los hombres para hacerles partícipes de este don. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. Así por la palabra y la acción y la persona misma de Jesús, se da al hombre la posibilidad de conocer toda la verdad sobre el valor de la vida humana, y de esa fuente que es Jesús recibe en particular la capacidad de obrar perfectamente esa verdad. Juan 3, versículo 21. Es decir, asumir y realizar en plenitud la responsabilidad de amar y de servir y de defender y promover la vida humana. En Jesús, que es palabra de vida, se anuncia y se comunica la vida divina y eterna. Y gracias a este anuncio y a este don, la vida física y espiritual del hombre, incluida su etapa terrena, encuentra plenitud de valor y significado en el efecto y la vida divina y eterna. Esta es el fin al que está orientado y llamado el hombre que vive en este mundo. El nombre de Jesús ha reestablecido a este hombre. Hechos de los Apóstoles 3, versículo 16. En la fugacidad de la existencia humana, Jesús lleva al término el sentido de la vida. El Hijo de Dios anuncia a cuantos se sienten amenazados e impedidos en su existencia que sus vidas también son un bien al cual el amor del Padre le da sentido y le da valor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y se anuncia a los pobres la buena nueva. Lucas 7, versículo 22. Y la buena nueva es que Dios se interesa por ellos y que su vida está custodiada celosamente por las manos de Dios Padre. Mateo 6, versículos 25 al 34. La multitud de enfermos y marginados que siguen y buscan a Jesús, Mateo 4, versículos 23 al 25, encuentran en su palabra y en sus gestos la revelación del gran valor que tiene su vida y el fundamento de su esperanza de salvación. Lo mismo sucede en la misión de la Iglesia desde sus comienzos. Hechos de los Apóstoles 10, versículo 38. Es portadora de un mensaje de salvación que resuena con toda novedad precisamente en las situaciones de miseria y de pobreza de la vida del hombre. Hechos de los Apóstoles 3, versículo 6 y 3, versículo 15. Sin embargo, la palabra y las acciones de Jesús y de su Iglesia no se dirigen solo a quienes padecen enfermedad, sufrimiento o diversas formas de marginación social, sino que corresponde más profundamente al sentido mismo de la vida de cada hombre en sus dimensiones morales y espirituales. Desde la casa de Nazaret y del pesebre de Belén, esta vida que nace es salvación para toda la humanidad, y Jesús nos enseña que en su peregrinar terrenal, en medio de las contradicciones y aun cuando Él es condenado a la muerte, es guiado por la certeza de que está en las manos del Padre y por eso puede decirle en la cruz: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. Esto es mi vida. Es precisamente en su muerte donde Jesús revela toda la grandeza y el valor de la vida, ya que su entrega en la cruz es fuente de vida nueva para todos los hombres. Juan 12, versículo 32. Qué grande es el valor de la vida humana si el Hijo de Dios la ha asumido y ha hecho de ella el lugar donde se realiza la salvación para toda la humanidad. Punto 2. Fin último de la vida humana, participar de la vida divina. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. Efectivamente, la vida en el tiempo es una condición básica y un momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina que alcanzará su plena realización en la eternidad. Primera de Juan 3, versículos 1 y 2.
Esta llamada sobrenatural que tenemos hacia una vida divina insiste en lo relativo y pasajero de nuestra vida terrena. Nuestro paso por la tierra no es nuestra realidad última, sino nuestra realidad penúltima. Podríamos decir, sin embargo, que es realidad sagrada, ya que es aquí en donde se nos confía que la custodiemos con el sentido de responsabilidad y que la llevemos a la perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. Esta realidad recibida de Cristo a través de la Iglesia tiene un eco profundo y persuasivo en el corazón de cada persona creyente e incluso no creyente, porque todo hombre abierto sinceramente a la verdad y el bien, aun entre dificultades y dudas, con la luz de la razón y no sin la influencia secreta de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón. Y esto está en Romanos 2, versículos 14 y 15. El valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y así afirmar el derecho de cada ser humano a ser respetado totalmente. Esto es un bien primordial. La encíclica citada nos continúa diciendo que los creyentes en Cristo deben de modo particular defender y promover este derecho, conscientes de la maravillosa verdad de la encarnación. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todos los hombres, y en este acontecimiento que nos trajo la salvación se revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios, sino también el incomparable valor de cada persona humana, llamados a reproducir la imagen de su Hijo. Esto está en Romanos 8, versículos 28 y 29. La gloria de Dios resplandece en el rostro del hombre. Al hombre se le ha dado una altísima dignidad que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su Creador. En el hombre se refleja la realidad misma de Dios. En el relato bíblico, la distinción entre el hombre y las demás criaturas se manifiesta sobre todo en el hecho de que solo su creación se presenta como un fruto de una especial decisión por parte de Dios. Cuando Él dice, hagamos al ser humano, y en este caso, mejor dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1, versículo 26. La vida que Dios le ofrece al hombre es un don con el que Dios comparte algo de sí mismo con la criatura, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen y semejanza de su misma naturaleza. Sabiduría 2, versículo 23. Lamentablemente el gran proyecto de Dios se obscurece por la incursión del pecado en la historia, y con el pecado el hombre se rebela contra su Creador, acabando por idolatrar a las criaturas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador. Romanos 1, versículo 25. De este modo el ser humano no solo desfigura en sí mismo la imagen de Dios, sino que está tentado de ofenderla también en los demás, sustituyendo las relaciones de común unión o comunión por actitudes de desconfianza e indiferencia y enemistad, llegando incluso al odio homicida cuando no se reconoce a Dios como Dios y se traiciona el sentido profundo del hombre y se perjudica la comunión entre los hombres. En la vida del hombre, la imagen de Dios vuelve a brillar y se manifiesta en toda su plenitud con la venida del Hijo de Dios que se hizo carne humana, es decir, que se hizo hombre. Él es imagen de Dios que es invisible. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen perfecta del Padre y por ello la plenitud de la vida se da a cuantos aceptan el seguir a Cristo, y en ellos la imagen divina es restaurada y renovada y llevada a la perfección. Este es el designio de Dios sobre los seres humanos, que reproduzcan la imagen de su Hijo. Romanos 8, versículo 29. Solo así, con el esplendor de esta imagen, el hombre puede ser liberado de la esclavitud de la idolatría y puede reconstruir la fraternidad rota y reencontrar su propia identidad. Punto 3. El don de la vida eterna. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11, versículo 26. Sin embargo, aquí les vuelvo a decir, estimados escuchantes, nuestro Señor dijo, no morirá para siempre. La vida que el Hijo de Dios ha venido a dar a los hombres no se reduce a la mera existencia en el tiempo. La vida que desde siempre está en Él y es la luz de los hombres, Juan 1, versículo 4, consiste en ser engendrados por Dios y participar de la plenitud de su amor. A todos los que lo recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, y a los que creen en su nombre, el cual no nació de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13.
A veces Jesús llama a esta vida que Él ha venido a dar simplemente así, la vida, y presenta la generación por parte de Dios como una condición necesaria para poder alcanzar el fin para el cual Dios ha creado al hombre. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. El don de esta vida es el objetivo específico de la misión de Jesús. Él es el que baja del cielo y le da la vida al mundo. Juan 6, versículo 33. De modo que puede afirmar con toda verdad que el que lo siga va a seguir la luz, el camino, la verdad y la vida, y tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12. Otras veces, Jesús habla de la vida eterna donde el adjetivo no se refiere solo a una perspectiva supratemporal y eterna, porque es la vida que Jesús promete, y da esto porque es la participación plena de la vida del Eterno. Todo el que cree en Jesús y entra en comunión con Él tiene la vida eterna. Juan 3, versículos 15 y 6, versículo 40. Ya que escucha de Él las únicas palabras que revelan y que infunden plenitud de la vida en su existencia. Y estas son las palabras de la vida eterna que Pedro reconoce en su confesión de fe cuando dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Porque tú tienes las palabras de la vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, versículos 68 y 69. Jesús mismo explica después en qué consiste la vida eterna, dirigiéndose al Padre en la gran oración sacerdotal. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Hijo de Dios verdadero, y también el único Dios verdadero, y que conozcan al que tú has enviado, Jesucristo. Juan 17, versículo 3. Conocer a Dios y a su Hijo es acoger el misterio de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la propia vida, que ya desde ahora se abre en la vida eterna por la participación en la vida divina. Por tanto, la vida eterna es la vida misma de Dios y a la vez la vida de los hijos de Dios. Un nuevo asombro y una gratitud sin límites se apoderan necesariamente del creyente ante esta inesperada e inexpresable verdad que nos viene de Dios en Cristo. El creyente hace suyas las palabras del apóstol Juan cuando dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, porque lo somos. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Primera de Juan 3, versículos 1 y 2. Así alcanza su culmen la verdad cristiana sobre la vida, y su dignidad no solo está ligada a sus orígenes y a su procedencia divina, sino también a su fin y a su destino de comunión o común unión con Dios en su conocimiento y amor. Punto 4. La instauración del reino de Dios, un reino de vida eterna. Concluimos entonces que, como dice la carta encíclica Redemptoris Missio de San Juan Pablo II, la salvación consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor, que se manifiesta y que se da en Jesús mediante el Espíritu. Así se cumple el reino de Dios preparado ya para la antigua alianza y llevado a cabo por Cristo y en Cristo y anunciado a todas las gentes por la Iglesia, que se esfuerza y que ora para que llegue a su plenitud de un modo perfecto y definitivo. Esto se dice en la carta encíclica Redemptoris Missio del Sumo Pontífice San Juan Pablo II, número 12. El reino interesa a todos, a las personas, a la sociedad, al mundo entero, y trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino que está presente en la historia humana y que la transforma. Construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. En resumen, el reino de Dios es la manifestación y la realización de su designio, de la salvación en toda la plenitud, y también se menciona en la carta encíclica Redemptoris Missio del Sumo Pontífice San Juan Pablo II, número 12. Esto quiere decir que el establecimiento definitivo del reino de la vida, el tiempo entonces se ha cumplido y el reino está cerca, así que debemos convertirnos y creer en la buena nueva. Marcos 1, versículos 14 y 15, Mateo 4, versículo 17, Lucas 4, versículo 43. La proclamación y la instauración del reino de Dios son el objeto de la misión de Cristo, porque para esto ha sido enviado. Lucas 4, versículo 43. Todo esto se menciona en la encíclica de su Santidad Juan Pablo II antes mencionada. Así que se ora para que venga, Mateo 6, versículo 10.
La fe lo ve ya presente en los signos, como los milagros, Mateo 11, versículos 4 y 5, los exorcismos, Mateo 12, versículos 25 al 28, la elección de los 12, Marcos 3, versículos 13 al 19, el anuncio de la buena nueva a los pobres, Lucas 4, versículo 18. De nuevo, esto sigue estando mencionado en la misma encíclica antes mencionada. Por lo tanto, este debe ser el objeto de nuestra misión provida, y también a esto somos enviados como discípulos y fieles imitadores de nuestro Maestro Jesucristo. Pidámoslo, acojámoslo, hagámoslo crecer dentro de nosotros al mismo tiempo que cooperamos para que sea acogido y crezca entre los hombres hasta que Cristo entregue a Dios Padre todo el reino, y Dios entonces sea todo en todos. Primera de Corintios 15, versículos 24 y 28. He aquí el trasfondo más profundo de la cultura de la vida. Punto 5. Medios sobrenaturales para participar desde ya de la vida divina de Dios y triunfar sobre la cultura de la muerte. Hemos visto cómo toda la vida cristiana consiste esencialmente en nuestra incorporación a Cristo y en nuestra propia cristificación. Cristo nos hace partícipes de su vida divina e instauradores del reino, principalmente a través de los sacramentos instituidos por Él mismo en el seno de su Santa Iglesia, y que por lo mismo se convierten en una fuente primaria y fundamental de nuestra vida sobrenatural. Nos centraremos principalmente en el sacramento de la Sagrada Eucaristía y en la vida de oración, que es la que afianza nuestra esperanza en que llegará finalmente el día en que obtendremos aquello que tanto nosotros anhelamos en la fe. Punto 5.1. La Sagrada Eucaristía. Esto se menciona en la carta encíclica Ecclesia di Eucaristia del Sumo Pontífice San Juan Pablo II. San Pablo, de la carta a los Corintios, nos narra cómo el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, en la primera de Corintios 11, versículo 23, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre en la última cena, estando con sus apóstoles, y la Iglesia desde ese instante recibe a través de estos hombres escogidos por Él la Sagrada Eucaristía de Cristo, su Señor. Y no solo es como un don entre otros muchos, aunque sí sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es el don de sí mismo, de su persona, de su santa humanidad y además de su obra de salvación. Y esta obra no queda aislada en el pasado, porque todo lo que es Cristo, y todo lo que hizo, y todo lo que padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así a todos los tiempos. La Iglesia, llamada a ser partícipe de la vida divina del Padre, nos revela en el Hijo cuando celebra la Sagrada Eucaristía la memoria de la muerte y la resurrección del Señor, y se hace realmente presente en este acontecimiento central de salvación, y se realiza entonces la obra de nuestra redención, y este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano, que Jesucristo lo ha realizado y lo ha vuelto al Padre, solo después de habernos dejado el medio para participar de Él. Es precisamente en su muerte donde Jesús revela toda la grandeza y el valor de la vida, ya que su entrega en la cruz es la fuente de la vida nueva para todos los hombres y para toda la creación. Juan 12, versículo 32. Y la misa es a la vez e inseparablemente el memorial de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y en la sangre del Señor. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1382. Nosotros ofrecemos siempre el mismo Cordero, y no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo Cordero. Ofrecemos ahora aquella víctima que se ofreció entonces y que jamás se consumirá. Eso lo dice San Juan Crisóstomo. La Pascua de Cristo incluye con su pasión y su muerte también su resurrección, y es lo que recuerda la aclamación del pueblo después de la consagración. Proclamamos tu resurrección. Efectivamente, el sacrificio eucarístico no solo hace presente el misterio de la pasión y la muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección, que corona su sacrificio en cuanto a viviente y resucitado, porque Cristo se hace en la Eucaristía el pan de la vida. Juan 6, versículos 35 al 48. Se hace el pan vivo. Juan 6, versículo 51. Sin embargo, la eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor.
De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión, y nosotros le recibimos a Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros, su cuerpo, que Él ha entregado por nosotros en la cruz, su sangre que está derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, versículo 28. Recordemos sus palabras. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Juan 6, versículo 57. Jesús mismo nos asegura que esta unión que Él pone en relación con la vida trinitaria se realiza efectivamente y por la comunión de su cuerpo y de su sangre, porque Cristo nos comunica también su Espíritu, y es también la Eucaristía un anticipo de la meta, y es pregustar el gozo pleno prometido por Cristo. Juan 15, versículo 11. Es en cierto sentido anticipación del paraíso y prenda de la gloria futura, y en la Eucaristía todo expresa la confianza en la espera, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Quien se alimenta de Cristo en la Sagrada Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna, porque la posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad en el efecto de que en la Sagrada Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Juan 6, versículo 54. La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y que proyecta luz sobre nuestro camino. Ecclesia Eucaristía, número 19. Sin embargo, mientras continuamos en nuestro peregrinar terreno, Benedicto XVI nos recuerda el sentido de responsabilidad que tenemos de ser portadores de esta vida eterna aquí en la tierra. Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de nuestro tiempo, y basta pensar en la urgencia de trabajar por la paz y de poner premisas sólidas y de justicia y solidaridad en las relaciones entre los pueblos, y de defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural. ¿Y qué decir además de las tantas contradicciones de un mundo que está globalizado, donde los más débiles y los más pequeños y los más pobres parecen tener bien poco que esperar? En este mundo es donde tiene que brillar la esperanza cristiana. También por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros en la Sagrada Eucaristía, grabando en esta presencia sacrificial y de conveniencia la promesa de una humanidad renovada por su amor. También esto es una verdadera convivencia, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, versículo 26, y significa, para los que participan en la Sagrada Eucaristía, el compromiso de transformar su vida para que toda ella llegue a ser en cierto modo eucarística. Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio hacen resplandecer la promesa de la plenitud de la celebración eucarística y de toda la vida cristiana. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, versículo 20. Punto 5.2. La vida de oración. Pilar fundamental de la vida de un cristiano entregado al servicio es la oración. Orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás. En la oración el hombre aprende qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios y lo que es digno de Dios, y ha de aprender que no puede rezar contra el otro, ni tampoco puede pedir cosas superficiales y banales. Ese encuentro con Dios despierta la conciencia para tener la capacidad de escuchar al bien mismo. Para que la oración produzca esta fuerza purificadora, debe ser, por una parte, muy personal, una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo. Pero por otra parte, ha de ser y estar guiada e iluminada una y otra vez por las grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, y por la oración litúrgica, en la cual el Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente. Porque en la oración se tiene que haber siempre esta interrelación entre oración pública y oración personal. La constancia en la oración nos convierte en los ministros de la esperanza para los demás. La esperanza en el sentido cristiano es siempre esperanza para los demás, y es esperanza activa, con la cual luchamos para que las cosas no acaben en un final perverso. Es también esperanza activa que está abierta a Dios, y sólo así permanece también como esperanza verdaderamente humana, su santidad.
Punto 6. María, modelo pro vida por excelencia. No podríamos concluir sin darle su respectivo lugar a quien acogió a la vida misma en el nombre de todos y para el bien de todos, la Virgen María, la Madre de Dios. Ella tiene una relación personal y estrechísima con el mensaje de la vida. El consentimiento de María en la Anunciación y su maternidad son el origen mismo del misterio de la vida que Cristo vino a dar a los hombres. Juan 10, versículo 10. A través de su acogida y afectuoso cuidado de la vida del Verbo que se hizo carne, la vida del hombre ha sido liberada de la condena de la muerte definitiva y eterna. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12, versículo 1. María es la mujer gloriosa, en la que el designio de Dios se pudo llevar a cabo con total perfección. La mujer vestida de sol que pone de relieve el libro del Apocalipsis está encinta. Apocalipsis 12, versículo 2. La Iglesia es plenamente consciente de llevar consigo al Salvador del mundo, Cristo el Señor, y de estar llamada a darlo al mundo, restableciendo a los hombres la vida misma de Dios. Pero no se puede olvidar que esta misión ha sido posible gracias a la maternidad de María, que concibió y que dio a luz al que es el Dios verdadero, el Dios de Dios y la luz de la luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El dragón se detuvo delante de la mujer para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Apocalipsis 12, versículo 4. María ayuda a la Iglesia a tomar conciencia de que la vida está siempre en el centro de una gran lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El dragón quiere devorar al niño recién nacido. Apocalipsis 12, versículo 4. Esa es la figura de Cristo al que María engendra en la plenitud de los tiempos. Gálatas 4, versículo 4 y subsiguientes. Pero en cierto modo es también figura de cada hombre y de cada niño, especialmente de cada criatura débil y amenazada, porque el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre, y precisamente en la carne de cada hombre. Cristo continúa revelándose y entrando en comunión con nosotros, de modo que el rechazo de la vida del hombre en sus diversas formas es realmente el rechazo hacia Cristo. Y para concluir, María es la palabra viva del consuelo para la Iglesia en su lucha contra la cultura de la muerte. Mostrándonos a su Hijo, nos asegura que las fuerzas de la muerte han sido ya derrotadas en Él. Lucharon la vida y la muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que junto con María luchemos a favor de la cultura de la vida, para que, dando a conocer a aquel que mereció llevar en su seno, logremos de una vez por todas alcanzar el triunfo pleno, y que venga a nosotros su reino, y sobreponiéndose a la cultura de la muerte, quede establecido de una vez para siempre. Señores, aquí se termina este libro. Lo que sigue es la bibliografía.